En abril del 2010 falleció mi padre. Aun cuando era un evento que se venía a venir, pues los médicos le diagnosticaron cáncer y le dieron solamente 3 meses de vida. Él duró 1 año después de ese diagnóstico. Aún con todo y eso, nadie, absolutamente nadie, está preparado para ese adiós. Es un evento muy doloroso en la vida, que aún con los años igual duele, que aún con los años la herida está ahí abierta y todo está en que tú toques esa herida y el dolor vuelve. Nadie va a poder explicarte o nadie va a poder entenderte mejor el dolor que se siente, sino aquel que también haya pasado por ese acontecimiento en su vida, porque no lo puedes explicar con palabras. Es un dolor muy grande para una persona la pérdida de un ser muy querido en su vida. Pero ¿por qué me atrevo en este momento a contarte un acontecimiento tan triste en mi vida? Pues porque así como fue un acontecimiento muy triste en mi vida, me trajo un aprendizaje. Hay un antes y un después en mi vida a partir de ese acontecimiento, a partir del acontecimiento de la muerte de mi padre. Y eso es lo que quiero contarte el día de hoy, para que tú también, si estás pasando por ese acontecimiento o has pasado y aún no puedes superarlo, puedas entender cuál es el aprendizaje que hay detrás de la pérdida de ese ser querido en tu vida. En mi caso, cuando yo digo que hay un antes y un después a partir de ese acontecimiento, es porque mi vida dio un giro de 360 grados. ¿Por qué? Porque solamente éramos mi mamá, mi papá y yo. Éramos una familia pequeña. Yo siempre he sido una persona muy consentida por ambos, ¿no? He sido su única hija. Entonces, obviamente, ellos hacían todo para mí. Y el que era cabeza de familia era mi papá. Mi papá se encargaba de absolutamente todo. Y yo no vivía mi vida de manera, digamos, madura, ¿no? O sea, me considero en este momento que en aquel entonces yo era una persona bastante inmadura. No era el tipo de persona que soy en este momento. Entonces, era inmadura, a la vez era insegura, era tímida, era completamente diferente a lo que soy ahora. Incluso en este momento yo no estaría parada aquí frente a la cámara hablándote de esto, no hubiera podido hacer las cosas que he logrado después de ese acontecimiento. ¿Por qué? Porque en un inicio, cuando mi papá falleció, me sucedieron muchas cosas que creo yo es normal en el proceso de duelo. Te niegas a aceptar la muerte de tu ser querido. ¿Por qué? Porque tu cerebro está acostumbrado a ver a esa persona, a convivir con esa persona, y de pronto, de la noche a la mañana, que no la veas, se te hace difícil porque tú quieres ver a esa persona, quieres comunicarte con esa persona, pero ya no está. O sea, tu cerebro no está acostumbrado a ya no ver nunca más a esa persona, a ya no escuchar nunca más a esa persona, y entonces es cuando te llega el sentimiento de que quisieras haber hecho tantas cosas por esa persona, pero ya no está. Otra de las cosas que me sucedió fue que yo perdí la fe. Y creo que también es eso algo normal en muchas personas a las que le ha pasado esto. ¿Por qué? Porque tú te preguntas, ¿no? Te dices, ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué Dios mío? ¿Por qué si yo te pedí tanto porque ayudaras? En este caso a mi papá, porque ayudaras y lo ayudaras a que sanara de esa enfermedad que tenía. Aun cuando los médicos dijeron un montón de cosas, ¿por qué tuvo que suceder eso, ¿no? O sea, ¿por qué tuvo que sucederle eso justamente a él? ¿Por qué se tuvo que ir así tan pronto, ¿no? O sea, tan de repente, en ese momento, ¿no?
Entonces te niegas a eso y pierdes la fe. Y eso fue lo que a mí me pasó, yo perdí la fe. O sea, simplemente decía, ya yo no creo. O sea, no tengo fe, no creo y ya. O sea, llevaba mi vida así, simplemente me negué a eso. Porque ese acontecimiento hizo que me negara a eso. Entonces viví así por un tiempo, o sea, viví así sin tener fe, pero a la vez me sentía vacía, o sea, no me sentía tranquila, me sentía vacía, era como si algo me faltaba, más allá del evento en sí, del acontecimiento de la muerte de mi papá. Me sentía vacía por el hecho de haber perdido la fe. Pero como todo se da por alguna razón, como siempre se los digo, todo es por alguna razón, todo acontecimiento es por alguna razón. Y es cuando llegó, o sea, esa razón a mi vida y entendí por qué fue que mi padre se tuvo que ir justo en ese momento y por qué tenía que haber sido así. Después de que yo perdí la fe, ya no dije, ya yo no creo en Dios, no creo porque no me ha ayudado o no ha estado conmigo justo cuando más lo he necesitado, cuando más he querido de que mi papá no se vaya. Entonces es cuando me llegan cosas a mi vida, situaciones que hacen que yo nuevamente me conecte con ese ser divino, me conecte con la fuente, me conecte con Dios nuevamente en mi vida, que de alguna manera yo me sentía vacía. ¿Por qué? Porque me estaba desconectando de mí misma, me estaba desconectando de mi esencia, me estaba desconectando de mi ser. Es por ello que me sentía vacía. Pero como Dios no quería eso para mí, de alguna manera envió señales a mi camino para que yo me volviera a conectar con mi esencia, para que yo me volviera a conectar con mi ser, para que yo me volviera nuevamente, a tener fe. Y así pasó, llegó a mi vida información que hizo que me conectara poco a poco con mi fe. Recuerdo bastante que llegó, yo no conocía a Jesús Adrián Romero. O sea, no es que en este momento yo sea una creyente, no, o sea, simplemente que yo creo, en este momento yo creo que existe una fuente a la que yo llamo Dios, una fuente que es dadora de amor. Esa fuente es solo amor y solamente quiere que tú seas feliz. Y eso es Dios para mí, esa fuente que existe en el universo y que también la tenemos aquí dentro en el corazón. Entonces, en aquel momento, recuerdo que llegó a mi vida las canciones de Jesús Adrián Romero, que de alguna manera hicieron que yo me fuera conectando poco a poco con esa esencia mía. Después de eso, y me gustaba mucho escuchar sus canciones porque hacía que nuevamente empezara a recuperar la fe que yo había perdido. Después de eso, empezaron a llegar a mi vida otro tipo de información que hacía que yo cada vez me conectara más con mi esencia, con la fuente, con Dios, conmigo misma, que yo volviera a tener nuevamente fe en mí. Entonces, en ese proceso fue que me di cuenta, entendí, o sea, fue en ese momento de mi vida en que yo entendí cuál era la razón por la que mi papá se tuvo que haber ido en el momento en que se tuvo que haber ido y por qué había sucedido eso. Hasta entonces yo no entendía o yo trataba de encontrar una respuesta a por qué se tenía que haber ido tan pronto, justo cuando él había decidido simplemente ya no trabajar más, ya disfrutar de todo lo que él había trabajado toda su vida. Y yo decía, no era justo que él, justo en ese momento cuando merecía
descansar, cuando merecía tener su retiro tranquilo y en paz, le sucede esto. O sea, ¿por qué es tan injusta la vida? Decía yo, ¿no? Entonces, en ese momento yo entendí y me di cuenta por qué. O sea, la vida, Dios me estaba enviando el mensaje. Y yo creo, como se los he dicho en otros videos, quizás me había estado enviando el mensaje todo ese tiempo, pero yo no lo entendí hasta que llegó el momento en que, a partir de la muerte de mi padre, yo le encontré una razón. O sea, encontré la razón por la que él se fue, por la que él tuvo que partir en ese momento. Como les dije hace un rato, yo era una persona antes de ese evento, y después de ese evento en adelante hasta el día de hoy soy completamente diferente. Mi vida dio un giro de 360 grados. ¿Por qué? Porque yo, como les comenté, era una persona insegura de mí misma, porque siempre él, como cabeza de familia, había estado solucionando todos los problemas. O sea, él era el que se encargaba de todo. Yo no tenía absolutamente una responsabilidad. O sea, yo vivía una vida por vivirla, digamos así de alguna manera, porque no tenía necesidad de preocuparme por nada. Y entonces yo entendí en ese momento que quizás si mi papá hubiera seguido vivo hasta el día de hoy, él hubiera seguido asumiendo su papel de líder de familia, de jefe de familia, y yo hubiera seguido en la vida que yo tenía hasta ese entonces, una vida completamente inmadura, insegura, muchas cosas que ahora ya superé y entendí en ese momento. Ese era el mensaje que la vida me estaba tratando de decir, que la vida estaba tratando de que yo entendiera, que a partir de ese momento, al asumir yo prácticamente el cargo que mi papá tenía en casa, o sea, asumí yo ser jefe de familia en ese momento, mi vida cambió, porque para empezar me volví una persona más segura. La vida me hizo así. O sea, yo tuve dos opciones en ese momento. Yo tuve la opción de lamentarme, de tirarme a la cama, lamentarme por la muerte de mi padre toda mi vida, hundirme en ese sufrimiento y no salir nunca más de allí, o simplemente tomar las riendas de mi vida, de mi familia, y levantarme de donde estaba, aún con el dolor que sentía, aún con el dolor que significaba para mí el que mi papá ya no esté, enfrentar la vida y enfrentar todos los problemas que se venían. O sea, enfrentar no tanto los problemas, sino enfrentarme a ocupar el lugar que él tenía en mi vida con mi mamá y mi familia. Entonces yo tenía solamente esas dos opciones en mi vida: o tirarme a la cama a llorar, o agarrar las riendas de mi vida y asumir el papel que en ese momento el destino me había dicho que me tocaba asumir. Entonces yo decidí, porque tenía que asumir el papel que el destino me había dicho que tenía yo que asumir, y empecé a asumir el papel que mi papá había dejado como jefe de familia. Entonces, como jefe de familia, tuve que enfrentarme a las cosas que él siempre se había enfrentado y de las cuales yo ni siquiera sabía qué cosas eran. Tuve que enfrentarme con papeleos, trámites, documentación, muchísimas cosas que yo nunca en mi vida me había atrevido a hacer, ni nunca en mi vida hubiera imaginado que tenía que hacer. Porque lamentablemente tampoco dejó, obviamente, o sea, nadie está preparado para eso, pero creo que es lo que se debe de hacer: prepararse antes de tiempo y dejar todos los trámites así, en regla. En este caso, mi papá no había hecho absolutamente nada y tuve que yo asumir muchas cosas y fui aprendiendo en el camino. O sea, todo eso a mí me ayudó muchísimo para aprender en el camino y convertirme y prepararme. O sea, ese proceso a mí me ayudó a prepararme en el proceso de convertirme en la persona que soy hoy en día. Hoy en día soy una persona que tiene seguridad en sí misma. Es una persona que dijo: voy a hacer mi canal de YouTube para transmitir a las personas que ellas pueden, que ellas son capaces y que pueden lograr todo lo que ellos quieren. Ese es mi objetivo con este canal de YouTube: ayudarte
a entender que también tú puedes lograr las cosas que tú quieres y tú puedes cambiar la vida que tienes por una vida mucho mejor. Entonces, yo en aquel entonces nunca hubiera atrevido a hacer esto, ni me hubiera atrevido a hablar tantas cosas de las que ya he hablado hasta el día de hoy. Pero a partir de que la vida me preparó para esto, lo estoy haciendo y me siento con la seguridad de hacerlo. Antes era una persona completamente callada. Quienes me conocen saben cómo he sido yo. Retraída, callada, todo el mundo hablaba, yo no, yo solamente escuchaba. O sea, por eso vuelvo a repetir, jamás me hubiera imaginado, ni mis amigos que me conocen, los más cercanos, jamás se hubieran imaginado verme a mí ahí hablando frente a cámaras y transmitiendo ese mensaje que estoy transmitiendo en este momento. Y si te transmito en este momento este mensaje, es porque así, a partir de mi experiencia que te estoy contando, del mensaje oculto que había tras la muerte de mi papá, yo entendí y de alguna manera eso a mí me reconfortó bastante, saber que las cosas tenían que haber pasado así, de esa manera, porque era un proceso que me estaba preparando para yo llegar a ser la persona que soy hoy en día y haber logrado todo lo que yo he logrado y por lo que yo me siento orgullosa de mí misma. Sé que en este momento mi mamá y mi papá se sienten muy orgullosos de mí allí donde están en este momento, por todo lo que yo he logrado, por todo lo que estoy logrando y por todo lo que voy a lograr. Lo sé. Me lo dijo incluso mi tía y le mando en este momento un saludo a ella. Un beso a mi tía Paula, porque cuando yo inicié este camino de transmitir el mensaje a través de esta plataforma, ella me llamó y me dijo: te felicito, hija. Sé que tu papá y tu mamá estarían orgullosos, muy orgullosos de lo que estás haciendo. Te felicito de verdad. Y yo también me siento orgullosa de mí. Y discúlpeme de verdad. Como les dije hace rato, o sea, cuando te tocan la herida, duele. Y en este momento yo estoy tocando esa herida y me duele. No lo puedo evitar. Por eso no suelo hablar mucho de eso. No suelo hablar mucho de lo que pasó, ¿no? Pero lo creí conveniente en este momento porque siento que debo de transmitir este mensaje para aquellas personas en este momento en el que hay muchas personas que se han ido de este mundo, en este momento en el que es muy triste porque no le puedes dar el último adiós a tu familia o a tu ser querido como se lo merecen y como tú quisieras, lamentablemente por la situación por la que estamos pasando. Pero si me atrevo a transmitirte este mensaje el día de hoy, es para que entiendas que el que tu ser querido se haya ido, que así lo haya decidido Dios, es por alguna razón. Hay un mensaje ahí que tienes que aprender. Aprende de ese mensaje. Trata de encontrarle el lado bueno de esa desgracia, porque siempre hay un lado bueno. Como en mi caso, la desgracia de la muerte de mi papá fue porque yo tenía que pasar por ese proceso para llegar a ser la persona que soy hoy en día. Yo lo entendí de esa manera. Eso me reconfortó bastante. En el caso tuyo, trata de verle el lado bueno a esa desgracia que ha pasado en tu vida si se has perdido un ser querido. Encuentra el mensaje que hay detrás de ese evento. Hay algo que la vida te quiere decir. Encuentra ese mensaje. Sé que hay algo ahí escondido que la vida quiere decirte y te quiere entregar. Encuentra ese mensaje que te quiere decir la vida. Y eso va a hacer que te reconfortes porque sabes que por algo mejor es que sucedió eso que tenía que suceder y justo en este momento. Trata de encontrar eso y asume las riendas de tu vida. Asume las riendas de la vida. No te quedes ahí tirado lamentándote por lo que pasó. Lamentablemente, nada va a dar marcha atrás para que tú digas que las cosas sean de otra manera. Ya las cosas pasaron y fue por alguna razón. Trata de encontrar cuál es esa razón,
¿Cuál es esa razón que la vida te está diciendo, que te está indicando, por la que sucedió eso que sucedió con tu ser querido? Bueno, amigos, espero que el video del día de hoy les sea de mucha utilidad. De verdad, me atreví a contar esto aún cuando ese evento todavía, aún cuando han pasado 10 años de ese evento, me duele todavía, pero lo asumo y no me sumo en el dolor. Yo continúo mi vida para adelante, sabiendo que yo los llevo a mi mamá y a mi papá aquí dentro, en mi corazón, y siempre van a estar ellos conmigo. Así van tus seres queridos, tu ser querido también va a estar ahí contigo, siempre. No lo lamentes, o sea, recuérdalos como lo mejor que has tenido en tu vida, con el recuerdo más bello que tú puedas tener de ellos. Te agradezco mucho por estar aquí. Si te gustó el video, dale manito arriba. Déjame tus comentarios aquí en la cajita de comentarios. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cuál ha sido tu experiencia respecto de este tema, si es que la has tenido? Y alguna cosa que quisieras en la que yo te pueda ayudar respecto del tema, porque de verdad, como te lo dije en un inicio, solamente quien haya pasado por este proceso puede entender el dolor que siente la otra persona. Mientras no hayas pasado por este proceso, es difícil que puedas entenderlo y es difícil explicar ese dolor que se siente. Es un dolor inexplicable que solamente lo vas a entender cuando lo sientas, cuando te suceda. Pero cuando te suceda, trata de encontrar ese mensaje escondido que hay ahí detrás. Hay un mensaje escondido detrás para ti, que es algo bueno que la vida te está enviando. Trata de verle el lado positivo. Aun cuando sea un evento muy, muy doloroso, siempre hay algo bueno detrás de eso. Encuéntrale ese mensaje. De verdad, te agradezco muchísimo y nos vemos en el siguiente video.